¿Cómo están? Muy buenos días. Me da, como siempre, muchísimo gusto que me acompañen. Fíjense, para ver de cerca la dimensión de la generosidad de los mexicanos. Siempre me sorprende esto que la sociedad está dispuesta a hacer a favor de los demás. El problema de la migración o el fenómeno de la migración pues es desde luego creciente. Aún con pandemia sigue. Hay datos de la ONU que indican que en el 2020 cerca de 40,000 personas buscaron asilo en México y el 1.5% fueron niños que viajaron solos. Estaba también el tema que ya empieza a corregir la administración Biden, pero que se daba para quienes solicitaban asilo en Estados Unidos y tenían que esperar el proceso acá. En fin, que por distintas razones se separaban familias y justamente por eso ACNUR, en alianza con la Fundación Juconi, puso en marcha un programa. ¿Para qué? Pues para proteger a esos niños. ¿Cómo? A esos niños que viajan solos, pues invitando a las familias mexicanas a convertirse temporalmente en familias de esos niños centroamericanos y evitar que pues estén todo el tiempo en albergues y todo el tiempo vulnerables y todo el tiempo expuestos. La violencia y la pobreza en la que nacieron los ha obligado a abandonar a su familia y dejar sus países. Son niños centroamericanos que viajan solos a México buscando refugio. Tenemos el fenómeno de niños y niñas que tienen que huir de sus países solos, sin familiares. En el caso de México, la gran mayoría de solicitantes de la condición de refugiado que recibimos son de la región, son de América Latina, la gran mayoría. La casi totalidad de ellos son originarios de Centroamérica y en particular de Honduras, El Salvador y de Guatemala. El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México, Mark Manley, estima que en el 2020 fueron aproximadamente 500 niños y adolescentes no acompañados los que solicitaron a las autoridades mexicanas la condición de refugiados. La ACNUR aseguró que en el 2020 cerca de 40,000 personas buscaron asilo en México. De ellos, el 1.5% son niños que viajaron solos. Eso implica que vamos a tener que encontrar soluciones para varios centenares de niños y niñas. Una de esas soluciones es el programa Cuidado Alternativo de Acogimiento Familiar que puso en marcha la ACNUR en alianza con la Fundación Juconi para dar a los niños y adolescentes la oportunidad de vivir en familia por un periodo de 1 a 2 años e impedir con ello que estén todo el tiempo en albergues. Hasta ahora, son 20 familias poblanas las que han decidido recibir a algún niño o adolescente centroamericano que ya tienen el estatus de refugiado. El requisito para que sean aceptadas como familias de acogida es que cumplan con ciertas condiciones en casa para recibir al niño o adolescente y, sobre todo, la voluntad y disposición de hacerlo. Hay un proceso muy humano, muy cercano, y como muy de conocerse, ¿no? Entonces, y antes de que el niño llegue físicamente a la familia, hay una serie en este momento por la cuestión de la pandemia, vía virtual, en donde se conversan y se conocen primero así virtualmente y después después de un tiempo en que se considera que el proceso ha ido avanzando, entonces ahora sí se hace esta reunión física en donde ya la niña y el niño adolescente llega a vivir con la familia de acogida. Juan Manuel y su esposa recibieron hace poco más de un mes a una pequeña de 11 años de El Salvador, cuya identidad no podemos conocer por cuestiones de seguridad. Una pareja joven que aún no tiene hijos propios, pero que decidió hacer algo para cambiar la vida de alguien más. Creíamos que iba a ser más complicado, creímos que se iba a hacer como más difícil, pero no, o sea, pasó algo que desde un inicio fue algo que siempre digo, es como los padres naturales cuando tienen a un hijo, no lo han visto, no lo conocen, pero desde que lo ven algo se enlaza. Es como si la conociéramos de toda la vida y ella a nosotros. Hasta ahora, las familias de acogida se encuentran en Puebla, pero pretenden que este año se sumen otras 10, por lo que invitan a otras familias de Puebla y Ciudad de México a sumarse al programa y recibir en su casa a un niño centroamericano.
Al aire con Paola, Karina Cuevas. Y ahí está. La sociedad civil y su generosidad, pues respondiendo a las necesidades urgentes.